A principios de la década de los 80, muchos países de Latinoamérica sufrían una crisis económica que parecía irreparable. El Perú no fue la excepción. El incremento del capital en el mercado, gracias a la impresión excesiva de los billetes, el inestable equilibrio de la ley de la oferta y demanda y la pérdida de la confianza con la divisa dieron paso a una gran inflación en el país. Pero, ¿qué es la inflación? En la práctica, esta se manifiesta con la variación del índice de los precios al consumidor. En el Perú, todo se inició con el incremento de la deuda externa en el gobierno de Velasco, a causa de la compra masiva de armamento militar soviético. 2 gobiernos después, Alan García llegó al poder en el 85. Él, en un discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, anuncia que el Perú solo iba a dedicar el 10% de las exportaciones del país para pagar la deuda externa. Por ese motivo, el FMI declara al Perú como un país insolvente, es decir, ya no íbamos a recibir los préstamos e inversiones que sostenían la economía del país. De esta manera nos quedamos marginados de la economía internacional. A partir de ello nacen políticas heterodoxas con el objetivo de estabilizar y hacer crecer la economía. ¿Y cómo iba a ser eso posible? Mediante el aumento del consumo de la población para que así a lo largo aumenten los ingresos y el PBI. La primera política fue aumentar el salario en un 18%. La segunda fue el congelamiento de precios y la tercera fue la devaluación de la moneda y reducción de las tasas de interés. Dichas políticas tuvieron consecuencias positivas a corto plazo en los sectores de demanda interna, como en las manufacturas, construcción y la agricultura, y negativas en los sectores de exportación como en la minería y pesca. Pero a largo plazo, tanto los sectores privados como los sectores de inversión extranjera se vieron perjudicados, y para solucionar el problema ya mencionado, el Estado brinda subsidios. Sin embargo, se requirió aún más gasto público debido a las empresas públicas eran ineficientes, provocando así un déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos. Con el fin de impulsar el proceso de crecimiento económico del país mediante la confianza y la credibilidad del sector empresarial, Alan García se reúne con los empresarios más reconocidos de la economía peruana, los 12 apóstoles, para convencerlos de invertir en la producción del país, pero ellos se negaron, así que el gobierno aplica la estatización de la banca, lo que permitió al Estado arrebatar el control de los bancos a sus dueños. Esta acción tuvo un impacto importante dentro de la economía peruana, ya que el Estado no aplicó ningún tipo de filtro. Para detallar, una persona adinerada depositaba su dinero en el banco, y el Estado usaba ese dinero para realizar préstamos a personas de clase media, e incluso a las que se encontraban en casos de pobreza y no iban a poder pagar la deuda. Esto produjo como resultado la bancarrota de muchos bancos a largo plazo. En variación de un año, la inflación seguía ascendiendo, lo que llevó a Alan García a incrementar los subsidios y salarios para que no genere un impacto negativo en la vida de las personas. Un ejemplo de subsidio fue el dólar MUC, que fue el dólar original, comprado por el Estado y luego vendidos a precio menor a los empresarios nacionales con el fin de que sean usados a favor del crecimiento económico y el del empleo. Como se mencionó antes, se habían aumentado los sueldos, ya que se quería dinamizar la economía a través del consumo, pero el problema era que el Estado había agotado sus recursos económicos y las empresas habían llegado al límite de su producción. Por esa razón, los precios de los productos aumentaban. A este punto, el gobierno mandaba al Banco Central de Reserva a imprimir más billetes para que el Estado pueda cubrir los subsidios y los salarios, y así incrementar el gasto público que iba a significar mayores ingresos. Sin embargo, el incremento del dinero sin un respaldo en el incremento de la producción provocó el aumento de precios. En otras palabras, los precios subían y la posibilidad de compra se reducía. En afrontamiento de ello, el Estado aumentaba los sueldos y subsidios, pero como no tenía dinero, mandaba imprimir más billetes para que se incremente la posibilidad de compra. Sin embargo, los precios aumentaban por la ley de la oferta y demanda, introduciendo así al Perú a un círculo vicioso durante años. Acerca de la moneda, el sol de oro ya había sido reemplazada por el INTI en los últimos meses del gobierno de Belaúnde Terry, pero no fue hasta el gobierno de Alan García que se oficializa. El INTI no tenía ningún valor en el mercado internacional, solo en el interior del país. Es por eso que nace el dólar MUC. Debido a la inflación de García, la moneda se empezó a devaluar y cada vez más se imprimían nuevos billetes de INTIs, en los cuales se agregaban más ceros conforme pasaba el tiempo. Hagamos un recuento. Belaúnde Terry recibió el poder con una inflación del 59.2%, Alan García en el 85 con 163.4%, y en el 89 el IPC era de 3.398.3%. Y cuando Alberto Fujimori recibe el poder en 1990, lo hace con una inflación de 7.481.7%.
Este último personaje había prometido durante su campaña que no aplicaría el shock económico. Sin embargo, al asumir su presidencia, su ministro de Economía da un mensaje a la nación en el que anunciaba el descongelamiento de los precios, lo que supondría el alza de precios de los productos como el tarro de leche, el arroz, el pan, pero esta sin ningún subsidio ni aumento de sueldos. Juan Carlos Hurtado Miller termina el mensaje de la nación con su memorable frase: "El Perú tiene futuro, que Dios nos ayude". Esto ocasionó que se formaran largas colas a la espera de obtener algún producto. Fue gracias a la aplicación del shock que el índice de precios del consumidor empezó a decaer a tal punto que en el 91 se cerró con una inflación de 409.5%, en el 92 con 73.5% y así hasta 7 años después que el IPC se mantuvo por debajo del 1% mensual. En conclusión, la hiperinflación fue devastadora para todo el país. La economía cayó afectando a los sectores públicos y privados, ocasionando rupturas políticas, sociales y culturales. A los ojos de los demás países consideraban al Perú políticamente inestable, más de lo que ya era. Además, este hecho provocó que muchos peruanos tuvieran que emigrar hacia otros lugares del mundo con el fin de buscar una salvación económica, mientras que otros, con menos oportunidades de salir al extranjero, trataban de sobrevivir al aumento excesivo de los precios, manifestando su descontento en las calles. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche MUC en Hiperinflación García está a solo Alan García. Garantía de precios más altos, siempre.